Algo de lo más impactante, de lo cual usted ya nos hablaba en la primera parte, es de que muchas veces el abusador está en el seno familiar, el padre o el padrastro. ¿Cómo es esta situación, licenciada? Sí, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que no son personas desconocidas. Muchas veces se cree, ¿verdad?, que los abusadores, los perpetradores son personas ajenas a la familia. Y lo triste y lo lamentable es que viven con las niñas. Y en este sentido hay un buen número, de verdad, de padres que son los victimarios, padrastros que también tenemos, los abuelos, como decía, los tíos, los hermanos. O sea, no debemos de pensar, ¿verdad?, que estas personas están fuera del hogar, están dentro. Y por eso es importante también cómo poder proteger, ¿verdad?, y cómo poder prevenir también estas situaciones de violencia. Y acá creo que lo importante también, y hay una gran responsabilidad por parte del Estado, principalmente por el Ministerio de Educación, cómo poder educar, cómo poder formar, ¿verdad?, cómo poder orientar a las niñas también en las escuelas, porque nosotros consideramos de que si una niña conoce sus derechos, si una niña conoce sobre educación sexual integral, ¿verdad?, es una niña que posiblemente no va a ser víctima, ¿verdad? El problema es de que las niñas carecen de esta información, el problema es que las niñas también no conocen sus derechos, ¿verdad? Entonces muchas veces consideran que lo que está sucediendo en el seno de la familia es algo normal, es algo que le pasa a todas las niñas, porque lo que sucede es que los agresores, ¿verdad?, les hacen creer que las cosas, aquí está lo del engaño, lo del chantaje que sucede con estas niñas, les hacen creer, ¿verdad?, que le pasa a todas las niñas, que es algo normal y por lo tanto lo que les están haciendo, ¿verdad?, no es que les provoque daño, se les hace que las quieren, se les hace mientras la niña logra caer en esa telaraña, ¿verdad?, de los padres para poder ser víctima de violencia sexual. Y recordemos también que cuando este problema pasa en la familia, no necesariamente el problema de violencia sexual en el primer momento está la penetración, ¿verdad?, sino también viene un proceso también por parte de los agresores para poder chantajear, engañar a las niñas, y empiezan con regalitos, empiezan con cuestiones de cariño, ¿verdad?, o con caricias, con toqueteos, hasta llegar al problema de la violación, ¿verdad?, cuando ya existe la penetración. Y muchas de estas niñas y adolescentes pasan años, ¿sí?, no cuentan, ¿verdad?, la situación hasta que logran en algún momento escuchar sobre qué es la violencia sexual, o en la escuela les cuentan, o la familia o un amigo, ellas saben que eso les está pasando a ellas. Ahí ellas caen en cuenta que lo que les sucede no es algo normal, y es como logran romper ese secreto, ese silencio, y podérselo contar a una persona cercana, ¿verdad?, que cercana a la familia. ¿Cómo hacer que estos conocimientos lleguen hasta las aulas entonces y hasta las alumnas? ¿Cuál ha sido la propuesta de ustedes o de otros grupos que conforman este conglomerado? Sí, tenemos entendido, ¿verdad? Y nosotros también hemos estado apoyando, contribuyendo a esto, de que el Ministerio de Salud tiene de Educación tiene toda una propuesta, ¿verdad?, para trabajar lo que es la educación sexual integral, que aquí abarca varios temas, el tema no solamente de derechos, el tema también de sexualidad, el tema de afectividad. Sin embargo, no llega a todas las escuelas, ¿verdad? Los maestros no han sido como capacitados, sensibilizados, formados. Entonces, hay veces tenemos miedo, ¿verdad?, como educadores, poder trasladar este conocimiento a la niña. Entonces, la propuesta es de que el Ministerio de Educación como que retome, ¿verdad?, o continúe fortaleciendo este proceso para que tengamos la seguridad de que la información está llegando a las niñas. Nosotros como refugio pues tenemos también un programa de prevención, ¿verdad?, donde trabajamos también el tema, y hay un tema que es lo del de violencia sexual, explotación y trata, donde trabajamos con niños y adolescentes, ¿sí? Y ahí es donde también hemos encontrado las niñas víctimas cuando dicen, a mí me está pasando esto, ¿verdad?, pero yo no sabía que era esto, o conozco que a mi amiga, o los padres de familia dicen, yo sé que una niña está pasando esto, o los cocodes también, ¿verdad?, decir, en tal lugar hay una niña que está pasando esta situación. Entonces creo que la información es importante, y si una niña está informada o un padre está informada,
va a ser difícil, ¿verdad?, de que puedan ser víctimas de esto. Muchas veces, como usted lo dijo, ocurre en el seno familiar. Ello implica que la madre de familia muchas veces se da cuenta, pero no denuncia. Sí, el problema acá, ¿verdad?, es que muchas veces las mamás también han sido víctimas de violencia sexual. Entonces ellas no han resuelto la situación, ellas no saben cómo trabajarlo. Sí, entonces callan, ¿verdad? Callan, les da miedo abordarlo, decirlo. Y lo otro también es que muchas veces las mamás también no lo denuncian porque es el hombre, ¿verdad?, quien mantiene a la familia, y el hecho de denunciar, sabe que se va a ir preso. ¿Quién va a dar el sustento, ¿verdad?, de la familia? Y también no lo hacen, y otras veces también no lo hacen las señoras, no solamente por la codependencia que hay emocional, por la codependencia económica, el miedo, el temor, ¿verdad?, también a las represalias por parte del esposo, por parte del padrastro, del conviviente, sí, o también por no querer afectar a la propia familia cuando es el tío, es el hermano, es el abuelo, o el temor también a la vergüenza, al ridículo.